Hola. Hoy me gustaría hablar sobre el increíble estilo y gusto estético que tenía Tino Casal, mítico cantante español de los años 80. Y es que las palabras que se me vienen a la cabeza para describir su estilo son vanguardismo, extravagancia y sobre todo ser fiel a uno mismo y no dejarse llevar por lo que está preestablecido, que es algo en lo que caemos muchos. Básicamente Tino Casal marcó un antes y un después en la España de los años 80. Y es que pensemos en personajes o cantantes, artistas que hayan marcado tanto simplemente con su estilo, sobre todo aquí en España. Y obviamente no hay que olvidar ni pasar por alto el increíble talento que tenía al cantar, al componer, al producir, porque mucha gente no sabe que también producía no solo a él, sino a otros cantantes míticos de la época. Igual que otro de los talentos que tenía y que tampoco mucha gente recuerda o conoce, y es que era un grandísimo pintor. Sobre todo una época de su vida en la que no pudo estar muy activo en la música, se dedicó a pintar, hizo dibujos, hizo cuadros increíbles que ojalá poder verlos algún día en persona. Tino Casal fue un precursor, fue alguien que mucha gente lo tuvo presente como parte de su estilo, de su estética y de quiénes son, y es en eso en lo que me quiero centrar en este vídeo. ¿Por qué vestía así? ¿Por qué era de esa forma? ¿Por qué tenía esas inspiraciones en la cabeza? Pongámonos en situación, los años 80, Madrid, la movida madrileña, una época donde por fin los jóvenes podían permitirse esa rebeldía al vestirse y romper con esquemas que para esa época era un mundo. España acababa de pasar por una dictadura y bueno, en esa época ya tocaba volverse un poco loco y aprovechar ese movimiento cultural que se puede resumir en ser únicos, expresarse como realmente uno era, romper muchas normas que no tenían sentido. Y aunque Tino Casal empezó a dedicarse a la música desde muy joven, no fue hasta los años 80 donde ya se posicionó, se hizo un gran espacio en el panorama de la música y nos dejó temas míticos como Eloís o Embrujada. El primer tema que yo creo que lo posicionó y que me hace mucha gracia el título se llamaba Champú de Huevo. Y fue en esos años donde llevó al máximo su imagen, elevó su presencia, donde enseñó al mundo quién era. Y es que de dónde sacó realmente toda esa inspiración al vestirse. Obviamente estar en Madrid, estar rodeado de tantos artistas que tenían también una personalidad muy fuerte, todo eso te nutre, pero casi todos coinciden en que Tino Casal fue de los primeros, fue de los que muchos de esos artistas se fijaban o copiaban o se interesaban por lo que iba a sacar, por cómo se iba a vestir, que fue uno de los que marcaba lo que se iba a llevar. Cuentan también que desde pequeño él se interesó por las películas de terror, el mundo de los vampiros le flipaba, se inmersionó mucho en esa estética, se vio muchas películas, se leyó muchos libros y se puede observar en muchos de sus vídeos, fotos y outfits que ese rollito le gustaba mucho y sabía explotarlo muy bien. No era que se vestía de vampiro y ya está, sino que cogía inspiraciones de muchas cosas, de muchos sitios, de muchos lados, las juntaba y a lo mejor te combinaba una chaqueta de cuero con pedrería. Una de las cosas que he leído y que me llamó mucho la atención es que tal fue su obsesión con ese mundo que hubo una época en la que solo bebía bebidas rojas simulando la sangre. Aparte de todas estas inspiraciones que él pudo coger estando en España, algo que inspiró muchísimo fue poner la mira en el extranjero, fijarse en las cosas que se llevaban en otras ciudades como Londres, París. Otra pieza clave para entender su estética fue su pareja, Pepa Ojanguren, una persona que era muy amante de la moda, que también llevaba sus estilismos al máximo, intentaba ser única, diferente, y no solo que lo intentara, sino que era única, era diferente. Muchos cuentan que cuando los veían juntos flipaban porque era la pareja con más estilo que habían visto nunca. Y durante muchos años ellos se iban a Londres y ahí obviamente se podían nutrir de todas las tendencias que venían, podían ver y comprar y traer a España piezas de firmas como Vivienne Westwood, pero es que no solo las compraban, las traían, se las ponían y las petaban, no. Tino cogía las prendas, las customizaba, si no le gustaba el color las cambiaba, le ponía piedras, le cortaba las mangas, le ponía otras mangas. Era una persona muy creativa. Uno de sus principales
enfoques era la imagen, no solo la música que hacía, que ya digo era espectacular, sino que fue uno de los primeros que cogió ese concepto de poder crearle a un producto como es la música un envoltorio tan increíble como es la estética, como es la ropa, como es cómo te presentas en un escenario, cómo le dices al mundo quién eres sin hablar, porque no te hace falta hablar, solo con vestirte ya la gente puede verte de una forma o puede verte de otra. Él jugaba muchísimo con eso. Muchos de los artistas lo que hacían era que se subían al escenario, se ponían unos outfits increíbles, se vestían con ropa muy extravagante, pero cuando bajaban del escenario se vestían como todo el mundo. Y Tino no, Tino era así todo el día, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Otras de las personas a las que tenemos que nombrar sí o sí cuando hablamos de Tino Casal, para entender, aparte de su estética, de sus inspiraciones, poder entender la movida madrileña, fueron Fabio McNamara, Pedro Almodóvar, Las Costus. Eran unos pintores que a día de hoy ya no están vivos, pero que en su época también rompieron muchísimos moldes, y fue en la casa de Las Costus en Madrid donde se grabó la primera película de Pedro Almodóvar. ¿Quién estuvo ahí? Obviamente Tino Casal. Se juntaron y entre ellos se ayudaban. Creo que Tino Casal puso dinero para poder hacer estas películas, ayudar a sus amigos a crecer. Otra cosa muy interesante es que Tino Casal contrataba a sus músicos, a sus coristas y a la gente que le acompañaba en el escenario según su imagen, su estética. Él mismo les cambiaba la imagen para que sea aún más potente. Él mismo les vestía, él mismo hacía los outfits, los maquillajes, decidía la dirección artística de su proyecto. A día de hoy un cantante tiene a mucha gente que le asesora o que le está diciendo lo que se lleva, lo que no se lleva, y Tino Casal no. Tino Casal era esa gente. Y bueno, una anécdota que me contó mi madre es que hace muchos años, cuando Tino Casal aún vivía, ella se lo encontró aquí en Las Palmas, fue hacia él, le pidió un autógrafo, y lo único que tenía mi madre eran unas fotos que se había hecho hacía poco. Cuando él vio las fotos se le quedó mirando y le dijo que se fuera con él a Madrid por lo guapa que era, por su imagen. Y de repente le puso un nombre artístico, mi madre se llama Rosy, y le dijo: a partir de ahora te vas a llamar Roxy Dupont. Una de las cosas que usó y que a mí se me viene más a la mente cuando pienso en Tino Casal es el bastón que usó en sus últimos años. Tuvo un accidente y a raíz de ese accidente tuvo varias complicaciones. Terminó usando un bastón porque tenía la pierna bastante mal. ¿Y qué hizo? Usó ese bastón, esa supuesta dificultad, y la usó en su beneficio. Hizo del bastón algo muy clave cuando piensas en Tino Casal. Conmigo a Madrid. También algo que él hizo, su seña de identidad, fueron las salamandras que él usaba sobre todo como broches. Era como muy barroco, pero tenía muchas mezclas, que era lo que le hacía tan grande, porque lo normal es que te centres en una estética, en una cosa, pero él no. Él cogió muchísimas inspiraciones y la hizo suya. Hizo diseños gráficos a otros cantantes, a otras bandas. No solo eso, sino que se ocupó de la imagen de otros cantantes, haciéndole estilismo, llevándoselos a Londres para que también conocieran lo que él ya conocía. Eso también es de admirar, porque otro se lo queda para él y dice: yo lo mío, lo que tengo aquí, lo dejo para mí, no se lo voy a enseñar a nadie para que nadie pueda superarme. Y él no hizo eso, él lo compartió, él ayudó, él enseñaba a todo el mundo cosas que él ya sabía. Y bueno, quiero acabar el vídeo contando algo que se me pusieron los pelos de punta. En una entrevista un periodista le dijo que algo como que cómo veía su muerte o cómo creía que iba a morir, algo así. Y él contestó que la única forma que él tenía para morir era que le clavaran una estaca en el corazón. Lo fuerte es que cuando falleció fue en un accidente de tráfico. Una de sus costillas se le partió y le atravesó el corazón. Y así fue como acabó su vida. Lo digo y se me siguen poniendo los pelos de punta y un nudo en la garganta, porque personas como él no deberían haber desaparecido tan jóvenes. A saber qué hubiera sido de él a día de hoy. Pongo la mano en el fuego que sería una de las estrellas más grandes que hubiera dado este país por muchísimas cosas. Su música es icónica, no va a pasar de moda nunca. Les aconsejo que escuchen sus canciones y no se queden a lo mejor solo con su voz, que ya era increíble, sino con cómo estaba producida, con los instrumentos que usaba. En una de las canciones usó un instrumento que no se usaba aquí en España. Fue precursor en muchísimas cosas, por eso quería hacer este vídeo, para que si hay alguien que no lo conozca se interese por él, se pueda inspirar en él como yo me he inspirado, y puedan ver que ser diferente puede tener su recompensa, que ser diferente es la clave para llegar al éxito. Y nada, hasta aquí mi primer vídeo hablando de la estética de cantantes míticos. Tengo en mente hacer más, así que si te ha gustado, dale like, coméntame, sígueme. Tengo muchas ganas de hablar de otros cantantes que se me vienen a la cabeza y
Agüita.